¿Sabían que hubo un gran ambateño que a pesar de quedarse sordo y ciego, continuó escribiendo? Hoy hablaremos sobre la historia de Juan Benigno Vela. Ambateño que se respeta, conoce la gran historia de Juan Benigno Vela. Y como buenos ambateños, hoy entrevistaremos a la licenciada María Eugenia Sánchez para conocer más datos interesantes y curiosidades sobre este gran escritor. Acompáñenos. Historia y Oratoria Podcast. Muy buenos días, licenciada. Cuéntenos, ¿cuáles son los nombres de Juan Benigno Vela? Primero que nada, un saludo muy especial para ti, Francisco, y para tus compañeritas también. ¿Sabes que Juan Benigno Vela tiene, su nombre completo es Juan Benigno Vela Hermas? Eso nada más. Mas sin embargo, no podemos olvidarnos de que en esos tiempos se les ponía a los niños nombres que normalmente estaban en el calendario. Y por eso a veces tenemos unos nombres medios especiales. ¿Sí? Buenos días, licenciada. ¿Cómo aporta el pensamiento de Juan Benigno Vela en la niñez y la juventud ambateña? Muy buena pregunta, Sui. Lo que pasa es que realmente ellos son nuestros referentes. No solamente para ti, han sido para mí, para mis abuelos, para mis tatarabuelos, porque son referentes de honradez, de trabajo, de honestidad de esos tiempos. Entonces para nosotros es importantísimo dar a conocer a los jóvenes, a los niños, de que los personajes que nosotros les decimos ilustres se merecen. No cualquiera es ilustre, no cualquiera. Entonces para evitar a veces cosas o gente que dice ser ilustre, lo que siempre debemos pensar es primero en nuestros personajes íconos de la historia, íconos de un buen comportamiento y sobre todo una representatividad que hemos tenido nosotros como ambateños y tungurahuenses, que nos han dado ¿qué cosa? Honor y gloria a nuestra provincia y a nuestra ciudad. Muy buenos días, licenciada María Eugenia Sánchez. ¿Qué libro nos recomendaría de Juan Benigno Vela para nosotros leerlo los niños y jóvenes? Excelente pregunta. Él no escribió muchos libros, pero escribió algo importantísimo que nos ayuda hasta la fecha. Y es la Constitución de 1905-1906. Una constitución en la cual hasta ahora ha sido un referente y sobre todo un ejemplo prácticamente para las demás constituciones. Ahora, hablemos de las constituciones. Las constituciones nosotros hasta la fecha tenemos 20. Y resulta que justo en la época que llega a ser presidente oficial o constitucional, el general Eloy Alfaro, este personaje pide prácticamente a Juan Benigno Vela de que escriba una constitución, a pesar de que años anteriores ya le había propuesto, mas sin embargo él no quiso. Pero luego acepta porque ve la convulsión social, económica y política en la que se estaba desenvolviendo nuestro país, que no era buena. Entonces él piensa, y como buen discípulo también de Juan Montalvo, entonces él piensa también en una relación muy directa con los derechos humanos y empieza su redacción. Aquí hagamos un pequeño paréntesis. Realmente para 1905-1906 Juan Benigno Vela ya estaba ciego y parcialmente sordo. Entonces no era aceptable, tampoco era dable de que le escriba. ¿Quién escribió? Fue su hija Corina Vela Ortega. ¿Quién le dictaba? Porque era un gran constitucionalista. Juan Benigno Vela era Juan Benigno Vela, su padre. Entonces ahí hace esa referencia y sobre todo una relación importantísima. La primera constitución liberal y sobre todo con un enfoque de representación y sobre todo declaración y respeto a los derechos humanos. Esta constitución solamente tuvo 133 artículos, 5
transitorias y 4 aplicaciones o normativas. Mas, sin embargo, nosotros, hasta la fecha que tenemos las 20, él hace la 12ª. Es decir, hubo antes de eso 11 constituciones que no eran propias para nuestro país. Nosotros imaginémonos, estamos en 1905, 1906, recién estábamos empezando un nuevo milenio. Aparte de eso, estaba siendo ya regentado por el liberalismo, que era y representaba a quién, General Eloy Alfaro, y aquí en Ambato y Tungurahua, Juan Benín Novela. Entonces, todas esas cosas hicieron que la Constitución fuera muy bonita. Dentro de esa Constitución estaban los derechos de la mujer, los derechos de los indígenas y sobre todo los derechos de los niños y niñas. Porque como todos los buenos ecuatorianos sabemos que la educación es el pilar fundamental de una sociedad con un desarrollo extraordinario, pero aprovechando las mentes lúcidas y puras de los niños y de los jóvenes. Ahí está en esa Constitución. Aparte de eso, también no debemos nosotros desconocer de que en esa Constitución se hace 3 cosas fundamentales. Se separa a la Iglesia, que siempre fue el regente del Estado, y se hace los 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Más luego también se hace un reconocimiento especialísimo también a los derechos de los indígenas y de la mujer. A los niños, en cambio, les da el regalo que hasta ahora tenemos: la educación gratuita y laica, separado justamente de la religión católica, que era el que más gobernaba en todos los gobiernos anteriores. No nos debemos olvidar de Gabriel García Moreno, Camacho, Camaño, Gijón Camaño, también Veintimilla, los dictadores, los que fueron los opresores de nuestro país anteriormente. Pero ellos querían un nuevo modelo de constitución y leyes que rijan con derechos y obligaciones para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, e inclusive hasta para los extranjeros. Porque Juan José Flores, el primer presidente, no fue nuestro, fue venezolano. Entonces quería que también haya reglas claras para la gente que era extranjera. Eso en cuanto a la Constitución, que yo personalmente sí diría que es uno de los, no libros, sino una de las leyes más importantes que nos rigen hasta ahora. Muy buenos días, licenciada María Eugenia. ¿Usted cree que Juan Benín Novela, Juan León Mera y Juan Montalvo se conocían desde niños y jugaban entre ellos? Claro que sí, Sarita. Imaginémonos los años 1820, 1822 y 1832. Esas fechas son muy fundamentales para Ambato y Tungurahua. Y 1843. 1832 nuestra ciudad todavía era como un pueblo. No era tan una ciudad así de grande, porque recién estábamos pasando de un yugo no solamente español, sino también la Gran Colombia. El momento en que se abre este abanico de oportunidades, nunca se esperó que Ambato surgieran sobre todo personalidades importantes. No nos olvidemos que Juan Montalvo y Juan León Mera nacen el mismo año, 1832. Época en la que Ambato recién estaba dando sus primeros pasos y sobre todo llevando a Quito y a todo el país esas mentes brillantes, pero nacidos de aquí, Juan Montalvo y Juan León Mera. Ellos nacen en la calle de la Restauración, que ahora les llamamos la calle Montalvo. Y más allácito era la Matriz, que era, en cambio, la calle Mera, que es ahora. Nace Juan León Mera en la calle Mera,
valga la redundancia, mientras que Juan Montalvo en la casa que conocemos, al lado del mausoleo, porque era la casa de sus padres. En cambio, en la casa de Juan Leomera era una casa en donde tenían los Martínez Vázquez, ¿ya? O sea, de parte de la mamá de Juan Leomera. Mas, sin embargo, tuvieron que trasladarse con el tiempo esa Atocha, a la Liria, que llamamos nosotros también, o a su quinta de Mera, que es actualmente. Mientras que Juan Benigno Vela nace justo en la partecita de más abajo de la calle de Juan Montalvo. Una cuadrita más abajo, es en la parte justamente en la Montalvo, casi al empezar la calle Cuenca. ¿Qué decimos ahora? Ahí nacieron los tres. Ahora, es lógico pensar que en ese tiempo no había mucha gente, pero habían las familias completas. Y como las familias, y como toda familia, no es que les cogían y les encerraban en las casas. Los niños salían, sobre todo los varones, salían a las calles ¿a qué? A jugar sus juegos tradicionales. De las bolitas, de las pepitas, de las piedras y de tantas cosas. Y por eso sí, pudieron ser inclusive muy buenos amigos. Ahora, de que las circunstancias, sobre todo políticas, que se estaban, digamos de alguna manera, cociendo en esos tiempos, porque cada vez eran o revoluciones o batallas, no se acababa todavía lo que ahora podemos disfrutar, y es la tranquilidad y la paz soberana de una ciudad. Entonces, seguían estas cosas. Justo Juan Montalvo tuvo que trasladarse no solamente de su casa, sino también a su quinta, que amaba entrañablemente. Y era su motivo, su oasis, su motivo de inspiración, la quinta que tenemos en Ficoa. ¿Ya? Mientras que Juan Leomera le lleva a su mamá a partir de los 4 o 5 años, en cambio, a la quinta de los Molinos. En esa quinta, que era también propiedad de los Martínez Holguín, le permiten que él vaya desenvolviéndose sin embargo de lo que le tocaba también trasladarse a la quinta de los Martínez Holguín. Por eso es tan relacionado y tan íntimamente o directamente puesto en valor la familia Martínez Holguín con Juan Leomera, porque él fue parte fundamental también de esa familia, por sus 11 primos y sus tíos, que fueron el hermano de la mamá de Juan Leomera. Entonces eso es, los niños sí se conocieron aquí, en el centro. De ahí se fueron para otros lados, de acuerdo a las circunstancias que estaba el país. ¿Por qué todos los ambateños se llamaban Juan y por qué este nombre era tan popular? Saben que esa pregunta a mí también me causó bastante, digamos, una nostalgia. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas le tomamos como los Juanes como algo natural. Y no fue así. En 1603, un obispo de aquí, el obispo Solís, de aquí de Ambato y Tungurahua, dice que se haga un nuevo templo, porque normalmente nosotros sabemos que aquí se regía mucho por esto del catolicismo, por esto de la religión. ¿Y quiénes eran los más, digamos, feligreses? Eran los constructores y en este caso los indígenas. Ahora, ¿por qué también era, digamos, de alguna manera esto contribuye a que sean los Juanes? Porque empiezan la construcción de ese templo, que asumo que fue una iglesia, por lo mismo que era su devoción, su manera de dar gracias a Dios por todo lo que les daba y tanta cosa. Entonces, para hacer esa, escoge este padre un 24 de junio de 1603, el día de San Juan Bautista. ¿Por qué después de eso empieza la gente también a decir, bueno, como es la ciudad de San Juan Bautista, de Ambato,
ojo, de Ambato, resulta que nosotros, la palabra o la ciudad de nosotros tiene dos partes. San Juan Bautista de Ambato. San Juan Bautista ya les explico más o menos el por qué. Pero Ambato era una palabra indígena o quichua, que era el jambatu. Y era porque aquí había muchas ranitas. O sea, era la ciudad de las ranitas. Aparte de que su clima era muy benigno, era hermoso el clima, también teníamos las ranitas y la gente, o sea, criolla o mestiza, no le gustaba decir San Juan de Jambato. Entonces, ¿qué hacen? Le adaptan al idioma, entre comillas, castellano o español, y dicen, quitémosle solamente ese arrastre vocal que dice Jambatu, que decían los indígenas, pero no se querían parecer pues a ellos. Los nobles o los castellanos de esos tiempos. Entonces dicen, no, pondrémosle Ambato, que se oye mucho mejor. Por eso es que la ciudad se llama San Juan Bautista de Ambato. Y los papitos empiezan a decir San Juan, como seguían siendo religiosos y cristianos, a todos los hijos o a casi todos los hijos les decían o les ponían por lo menos a uno de los del montón de hijos que tenían en esos tiempos, porque no tenían unos 2 o 3 como actualmente se dice o tienen los jóvenes de ahora. Ahí habían 10, 15 hijos. Juan Montalvo fue hijo de una familia de 15 hijos, de que se murieron precisamente por estas cuestiones de epidemias, de salud, de insalubridad que no existía aquí. Eso es otra cosa. Pero alguno de los hijos de una familia, por lo menos, se llamaba Juan. Y era por esto. No solamente también, aquí cabe mencionar algo muy importante también. Y se hizo tan popular que, pese a que ya nace Juan Montalvo, Juan Leumera, cronológicamente el 13 de abril, el otro el 28 de junio de 1832, mientras que el 10 de julio de 1843 nace Juan Benigno Vela, resulta que 1869 nace otro Juan, importantísimo. Y eso se llama Juan Bautista Luis Alfredo Martínez Holguín, el que nosotros decimos Luis A. Martínez. Él tuvo 3 nombres. Están en la partida de bautismo. Entonces, todas esas cosas nosotros como ambateños sí debemos conocer. Y ojo, no solamente era Juan, eran Juanas. Estimada licenciada, díganos, ¿cuáles son las obras más relevantes de este gran escritor? Nosotros como obras relevantes es su testimonio de vida, primero. Segundo, él también incursionó en el periodismo. Y por eso tenemos nosotros los periódicos fundados por él. Cuando recién la imprenta estaba dando sus primeros pasos. Ustedes han tenido el privilegio de estar en una época muy diferente, mucho más rápida, mucho más acelerada. Con un clic, ustedes ya conocen, ya ven un libro, ya ven. En esos tiempos era mucho más difícil. Y por eso es muy meritorio que él, siendo director de La Idea, El Combate, El Pelayo, Argos, algunos otros periódicos que fueron aquí referentes, aquí en Ambato y Tungurahua, junto también con otras personalidades, más sin embargo, él ahí también tenía o hizo una de las cosas importantes, la libertad de expresión dentro de lo que es el periodismo. Y por eso es que tenemos inclusive en la Constitución que él hizo. Aparte, imagínate, de la Constitución, también fue periodista, también fue poeta,
y también fue uno de los mejores constitucionalistas abogados del Ecuador. Por eso llegó a ser gobernador, teniente político, ministro de Educación, llegó a ser uno de los mejores asambleístas diputados en el Congreso. Ahora me podrás decir tú, ¿cómo él llegaba? Si era ciego. Trasladémonos a esas épocas. Ahora tenemos los carros, hasta los aviones. ¿Qué había en ese tiempo como transporte? Bicicletas o No había caballos. los caballos. ¿Y qué hacían los caballos? Llevaban carretas o la diligencia, que se llamaba de ese tiempo. Entonces para él también era sumamente cansado irse a Quito siendo ciego, pero siempre le ayudó su hija, Corina Bell. Ella siempre fue su secretaria, asesora, confidente y más que eso, la que más le quería, después de su esposa, porque él se quedó inclusive viudo, joven y con siete hijos que mantener. Licenciada, ¿usted consideraría que la oratoria se puede vincular con el pensamiento de Heinrich Novela? Siendo una de las expresiones que nosotros hemos tratado de que se vaya fomentando dentro de los niños y jóvenes, esta expresión oral, por eso se llama oratorio, esta expresión oral más tecnificada, más, digamos, de alguna manera especializada, es importante, porque es una manera de expresar lo que uno quiere, lo que uno piensa y lo que uno quisiera que pase alrededor o en el entorno en donde está nuestra ciudad, o expresar inclusive una de las cosas importantes, y es una buena disciplina en cuanto a lo que decimos, cómo decimos, a quién decimos y a dónde queremos llegar. Entonces es importantísimo la oratoria, así como la lectura. Verán que la oratoria viene después de la lectura. Si no sabes leer, no sabes expresarte. Si no sabes escribir, no sabes expresarte. Entonces, la oratoria precisamente expresas oralmente, pero con todo tu corazón, con todo lo que significa tu expresión interna y externa. Es muy importante la oratoria y espero y aspiro en verdad que estos espacios no se pierdan, porque de acuerdo a lo que nosotros decimos que el internet y ahora la inteligencia artificial se va a desaparecer, pero nosotros somos los guardianes de que no desaparezca. Nosotros somos los que debemos estar alertas a que estas cosas no pasen, porque es bueno para los niños, para los jóvenes. Licenciada, después de haber escuchado estas preguntas que le hicimos nosotros, los oradores de nuestro Club de Artes y Oratoria, Juan Montalvo, ¿usted invitaría a los niños ambateños a aprender oratoria? Totalmente, totalmente. No, o sea, si es que no está dentro de un currículo educativo, que eso se esperaría, hasta por educación, por ser parte de la sociedad y ser parte de la educación, debería ser obligatorio. Pero realmente para nosotros, si hay estos espacios, como les decía anteriormente, hay que aprovecharlos, pero de la mejor manera, lo que más se puede. Porque los niños como ustedes, como cada uno de ustedes, necesitan ser moldeados, necesitan que se vaya haciendo una pequeña sociedad en la cual la cultura, oirán, la cultura prevalezca dentro de una ciudad. A nosotros los ambateños nos dicen que somos cultos. ¿Pero por qué? Porque han tenido una oratoria. Eso han tenido los Tres Juanes, muchas mujeres importantes de aquí de Ambato también. Entonces, esa oratoria se ha ido de alguna manera siendo un legado o una herencia, se ha ido practicando. Ahora hay otras técnicas, ahora hay otras cosas, pero en esos tiempos la oratoria
Por eso es que Juan Benigno Vela fue el mejor de los tribunos, porque su oratoria o su palabra de convencimiento fue muy locuaz y elocuente. Si ustedes quieren convencer a algo, de algo o a alguien, tienen que aprender a decir justamente lo que ustedes están aprendiendo. Esa oratoria importantísima. Y no solamente la oratoria viene entrelazada o relacionada con todo lo que significa la lectura, la escritura, la educación y lo que significa para nosotros también ser cultos. La oratoria te abre las puertas donde quiera, donde quiera. Licenciada María Eugenia, ¿qué mensaje nos dejaría a nosotros los niños ambateños para interesarnos en el pensamiento y legado de Juan Benigno Vela? Algo importante, quererle a nuestra ciudad, querer su gente, querer sus calles, querer su patrimonio. El que no quiere no le nace nomás. Nada más. Cuando uno no quiere, cuando uno no conoce, cuando uno no está informado, no pasa nada. Y sigue la indiferencia de todo mundo. Entonces, ¿qué se necesita? Que primero conozcan lo que tenemos, para nosotros ser los que vamos replicando a cada uno de los que conocemos. Siempre yo pienso y me pregunto, ¿qué pasaría si la Sarita ahorita está en este momento aquí, pero por cosas de la vida y circunstancias se va a España, se va a Italia, se va a Inglaterra, se va a Estados Unidos o simplemente a Colombia o Perú? Cosas de la vida le tocó irse a vivir allá. Va llevándose un pedacito de su ciudad. Y eso nunca se olvida. Nunca le quitan. Y cuando a mí me digan de dónde soy, hablo con todo mi corazón. Y eso se transmite a las demás personas. Cuando digo, amo mi ciudad, amo mi gente porque me da el pan caliente. Amo a mi gente porque me da un chocolate hirviendo. Amo a mi gente porque realmente es trabajadora, es honesta y sobre todo aporta al desarrollo limpio de nuestro país. Eso es lo que uno tiene que hacer, amar lo que se tiene. ¿Y qué tenemos? Nuestra ciudad. Independientemente de cómo venga, si nos llueve, si erupciona el volcán, si es que pasó algo, no. Mi tierra es mi tierra. Mi tierra es mi lugar, mi refugio. Y uno ama lo que le ha tendido la mano. Y Dios nos ha permitido ser el privilegio de ser ambateños. Ambateños no es cualquiera. Ambateños es un nivel muy alto. Para concluir, estimada licenciada María Eugenia, de parte de nuestro club queremos agradecerle por este espacio y felicitarle por ser una persona altruista y guardiana de la cultura y literatura ambateña. De parte de nuestro club reiteramos nuestro compromiso desde la oratoria para fortalecer la historia y la cultura ambateña. Muchas gracias. A ustedes más bien, a ustedes por darnos esa oportunidad y que este espacio sea para eso. Este espacio es de ustedes. Este espacio no es de la alcaldía, no de la alcaldesa, no de los gobiernos de turno, no. Es de la comunidad y sobre todo de los niños como ustedes. Para eso son estos espacios. Son el patrimonio de ustedes. Es la herencia de ustedes. Por eso digo, el momento en que ustedes aman la ciudad, también aman lo que hay en la ciudad. Y es justamente estos espacios patrimoniales, como es la Casa de Juan Benigno Vela. Siempre serán bienvenidos, siempre estaré para ustedes en todo lo que ustedes humildemente o modestamente yo pueda dar mi conocimiento y sobre todo lo que es proyectarles para que más o menos también vayan formando ustedes, porque ustedes ahorita son entes transformadores. No son solamente la Sarita, el Francisco, las demás guaguas, no, sino son entes transformadores. Ya a cualquiera
El momento en que ustedes son parte de una familia, esa familia también va de boca a boca diciendo, mi hija sabe esto, mi hija sabe el otro. Y eso ya es aportar a la sociedad. Y ustedes no pagan impuestos, pero los grandes sí. Y para nosotros, esos impuestos se ven reflejados en la educación, en este caso de ustedes, que es la oratoria. ¿Qué es la oratoria? Como les decía anteriormente, la oratoria es algo muy importante. Que vean ustedes, si a nosotros nos hubieran enseñado eso de la edad de ustedes, nosotros hubiéramos sido una lumbrera a donde íbamos. Y no nos han dado eso. Ahora, gracias justamente a personas como el doctor o como los compañeros que han venido, es lo que tienen ustedes esa oportunidad. No desaprovechen, chicos. No desaprovechen. Hagan todo lo posible porque eso, vean, les va a ayudar toda la vida. ¿Hasta para qué? Hasta para pelear, hasta para defender nuestros principios, nuestros valores. Y más que eso, nosotros ir viendo cómo realmente somos los ambateños y ambateñas. Cultos, pero firmes. Y jamás nosotros podemos estar en cierta forma a merced de nadie. Ahí está nuestra rebeldía. Ahí está la ambateñía. Y por eso siempre dice, tienen los rebeldes de Ambato, tienen los rebeldes de Montalvo, ¿sí? Pero a mucha honra. Porque somos gente que sí sabemos defender y defender lo nuestro, ¿sí? Eso nomás, muchísimas gracias también a ustedes, chicos, chicas y chico. Entonces, para mí ha sido un privilegio. Historia y Oratoria Podcast. Síguenos en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, porque juntos hablamos en público.